A continuación, Fides, Vida y Esperanza presenta Defiende tu Fe. Una producción del Ministerio de Apologética San Francisco de Sales. Muy buenas tardes, hermanos. Estamos en su programa Defiende tu Fe. ¿Alguna vez has escuchado decir que si no está en la Biblia, no lo creo? Pues bien, hermanos, hoy estamos presentando el tema de solo Biblia o solo Escritura. Quédese con nosotros. Muy buenas tardes nuevamente, hermanos. Gracias por sintonizarnos. Hoy estamos cumpliendo ya el 5º programa. Ya acabamos de pasar el mes para la gloria del Señor. Hoy nos acompaña nuestro hermano Eddie. Eddie, muy buenas tardes. Buenas tardes, hermanos, Radio Escuchas. Que Dios les bendiga. Como dijo Dieguito, pues su servidor, Eddie Villalobos. Hermanos, bueno, el día de hoy estamos con un tema muy interesante, sola Escritura. Correcto. Basado en la creencia de si la Biblia es la única fuente de autoridad y revelación. Ya que muchas veces hemos escuchado decir, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Y en qué parte de la Biblia dice eso? Pero dice la Biblia que ella es la única fuente de autoridad. Entonces este riquísimo tema vamos a reflexionar en esta tarde. Amados hermanos, nos han escrito y nos han preguntado que qué libros pueden comprar para aprovechar o qué información pueden obtener con respecto a defensa de la fe, con respecto a apologética. Yo quiero recomendar un libro, hermanos, que se llama Asombrado por la Verdad, en donde narra la historia de 11 conversos que han regresado al catolicismo, exteólogos, pastores evangélicos que con sus familias han regresado a la iglesia y que lo han dejado por escrito en testimonio. Este libro usted lo puede conseguir en Católicos, allá en Sabana Oeste, no somos socios, ¿verdad? de Católicos, pero es importante, hermano. Nos preguntan, hermano, ¿dónde nos podemos formar? Pues bien, hermano, trate de conseguir ese libro que se llama Asombrados por la Verdad, de Patrick Madrid, en donde se narra la historia de 11 conversos. Muy bien, hermanos, entramos directamente al tema. Vamos a entrar al tema de si la sola Escritura. ¿De dónde viene eso de sola Escritura o solo Biblia, que es la única norma de autoridad? Bueno, Diego, primero tenemos que recordar que estamos en el mes de la Biblia. Muy bien. Y eso es sumamente importante. O sea, estamos siendo invitados por la Iglesia Católica a leer la palabra de Dios. Sin embargo, hay una gran confusión cuando mencionamos la palabra de Dios y creemos que la palabra de Dios es solamente un libro con 1500 o 2000 páginas. Y hay un grave error ahí, porque la palabra de Dios es una persona. Eso es lo primero que tenemos que entender. La palabra de Dios es una persona, se llama Jesucristo, como dice Juan 1:1, ¿verdad? En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces la palabra de Dios se hizo carne y habitó con nosotros. Entonces esta doctrina de sola Escritura ha dejado de medio lado un montón de cosas más que podemos descubrir de Jesucristo, de la palabra de Dios. Es muy importante eso que nos dices, porque comúnmente dentro de nosotros los católicos no somos estudiosos de la Escritura. Y su santidad Benedicto XVI nos está enviando nuevamente, nos está haciendo un llamado para que profundicemos en la Sagrada Escritura. Muchas veces nuestros hermanos no católicos nos hacen consultas, y para eso es este programa precisamente, nos hacen consultas y no sabemos cómo responder. Pero que muchas veces nuestros hermanos no puedan responder, nuestros hermanos católicos no puedan responder a los hermanos no católicos, no significa que no hayan respuestas. Significa más bien que hay ignorancia de la palabra de Dios, y es que hay que decirlo, hermano, con mucho amor. Muchas veces nosotros los católicos no nos interesamos lo suficiente por escudriñar, por leer la Sagrada Escritura a la luz del magisterio de la Iglesia. Bueno, sabemos que los que están escuchando este programa no son de esos, ¿verdad? Porque por supuesto son personas que si están escuchando una emisora católica es porque les interesa realmente su fe. Pero ¿cuánto católico hay en la calle que lo que quiere es llegar a la casa y poner las noticias, cualquier otro canal secular, una película secular o leer un libro de estos tan famosos que más bien lo que hacen es cambiar la enseñanza, ¿verdad? O corromper la enseñanza de la iglesia, dar malos entendidos, ¿verdad? Lo que hacen es realmente confundir. Eso es lo que hace. Definitivamente, Eddie, en esto de la Escritura hay una gran ignorancia, ¿verdad? Hay hermanos que llegan y dicen que
les han contado, ¿verdad?, que los ovnis existen porque el carro de fuego que se llevó al profeta Elías era precisamente un ovni. Entonces, hermano, ahí es donde está la gran preocupación de la iglesia. La gran preocupación de la iglesia en leer la escritura, pero en leerla correctamente desde y junto con el magisterio de la iglesia, ¿verdad?, para que podamos interpretarla conforme al plan de Dios, a la voluntad de Dios y a la historia de salvación que tiene Dios, ¿verdad?, para todos los hombres de todos los tiempos. Entonces, bien, Eddie, entremos directamente a lo que es la sola escritura. ¿Qué se entiende? ¿Qué es la sola escritura? La sola Biblia. ¿De dónde nace? Muy bien, Diego. Y hermanos que nos escuchan, pongan mucha atención, porque lo que nos quieren dar a entender nuestros hermanos con esto de solo Biblia o solo escritura es que la Biblia es la única fuente de autoridad. Para ellos, la Biblia es la única fuente. Solo la Biblia es la fuente de autoridad y revelación que Dios nos ha encomendado. Nosotros, los católicos, creemos que la Biblia es palabra de Dios y creemos que su contenido, su revelación teológica es realmente lo que Dios quiso transmitirnos. En eso estamos de acuerdo con nuestros hermanos, pero no podemos estar de acuerdo en que la Biblia es la única fuente de autoridad. Ahora, ¿cuándo fue creado esta teología de sola escritura o solo Biblia? Bueno, en el siglo XVI, un monje agustino, un monje católico, empieza a tener conflictos personales, ¿verdad?, y teológicos sobre la palabra de Dios, y justamente se separa de la iglesia católica. El famoso monje agustino Martín Lutero se separa de la iglesia católica y empieza a gritar que la sola escritura es suficiente como autoridad y revelación. Solamente la escritura es la única fuente para él. Él lo que quería decir con esto es que va a rechazar a la iglesia, va a rechazar el papado y cualquier otra persona de autoridad que Cristo haya dejado. Solamente la Biblia va a ser la fuente por la que yo voy a dictaminar la fe y la moral. Es precisamente uno de los grandes solo de los que ha profesado, ¿verdad?, los hermanos no católicos desde Martín Lutero para acá. Estamos hablando del siglo XVI. Precisamente Martín Lutero, para no obedecer al Papa, para no obedecer a la iglesia, para no obedecer la jerarquía de la iglesia, dijo que solamente la escritura era necesaria, ¿verdad?, para la salvación, y preparados en la sola escritura podíamos interpretar correctamente el plan de salvación de Dios. Entonces, precisamente en esa desaveniencia con el Papa, entonces promulga esta sola escritura. Y a partir de ahí, del siglo XVI, es que se empieza a creer que la Biblia es la única fuente de autoridad. Bueno, Diego, y lo que tendríamos que preguntarle entonces a este hermano que nos dice que solamente la Biblia es revelación para él, entonces, bueno, enséñeme a ver si la misma Biblia tiene esta doctrina. O sea, si dentro de la Biblia existe la doctrina de solo Biblia. De hecho, las palabras solo Biblia no aparecen una sola vez en la Biblia. De hecho, la palabra Biblia como tal no aparece en la Biblia. Eso es lo primero que tendríamos que ver. Entonces vamos a ver primero, si la Biblia dice que realmente es solamente la única fuente de inspiración, ¿okay? Entonces vamos a ver que no es bíblico. Eso es lo primero que vamos a ver. Vamos a ver también que no es histórico. Y lo otro que vamos a ver es que no tiene sentido común. O sea, realmente no hay una razón de ser de esta teología. ¿Ok? Es muy importante, Eddie, porque si yo digo que todas las verdades tienen que estar contenidas en la Biblia, y en eso consiste la sola Biblia, debería de existir por lo menos un versículo que diga eso. Correcto. Porque si yo me voy a normar, o yo voy a conducir mi vida en autoridad solamente en la Sagrada Escritura, debería de existir un versículo que diga solo la Biblia es la única fuente de autoridad. Bueno, Diego, y entonces, ¿cuál es el versículo que ellos utilizan? Porque claro, ellos toman un versículo, toman otro, toman varios versículos para hablar de solo Biblia. Pero ¿es realmente la Biblia la única fuente? ¿O solo la Biblia? ¿Dice la Biblia esto? ¿De dónde se basan ellos? Vamos a leer, apunten hermanos, porque es importante que apunten estos versículos, porque ellos se los van a sacar. Dice que es 2 de Timoteo 3:16. Leámoslo. Dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y Diego, pero ¿a qué se refiere con toda la escritura? O sea, ¿todos los libros? ¿Se refiere a que todos los libros son inspirados?
o a qué escritura se estaba refiriendo el apóstol Pablo en ese momento. Para poder entenderlo y para que usted pueda responder a esta pregunta, usted tiene que irse unos versículos antes. Vamos a ir 2 versículos antes para ver de qué escritura está hablando el apóstol Pablo. Acuérdense, hermanos, que cuando le dan una cita o cuando nos dan una cita, es importante leer unos versículos antes y unos versículos después, ¿verdad? Porque aquel que saca un texto de contexto tiene un pretexto. Entonces, para poder interpretar correctamente la escritura, es importante, hermano, verla en toda su unicidad, en toda su consistencia de la escritura. Y por eso vamos a ir 2 versículos antes, en donde nos dice: tú, en cambio, leo del versículo 14, siempre en 2 de Timoteo, capítulo 3, ahora versículo 14. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste, y que desde niño conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y leemos ya el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, Diego, justamente dice, recuerda de quiénes te enseñaron. O sea, había una autoridad que estaba enseñando la palabra de Dios. Y Pablo, hablándole a su discípulo Timoteo, le recomienda que se acuerde de todas esas cosas que le enseñaron desde que era niño. En ese momento, el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Óigalo bien, hermano, así de claro y así de sencillo. Cuando precisamente el apóstol Pablo está enseñando a su discípulo Timoteo, le dice que la escritura que aprendiste desde niño, y todavía, o sea, cuando Pablo era niño ni siquiera era cristiano, ni siquiera era cristiano, y no se refería al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento apenas estaba escribiéndose en las cartas. Es más, Pablo no llegó a saber que sus cartas llegaron a ser parte de la inspiración del canon bíblico. Entonces, ¿cuál es esa escritura que precisamente desde niño aprendió Pablo? Bueno, si ustedes ven, el apóstol Pablo escribe en griego. ¿Y por qué? Porque él está estudiando desde el griego. Habían 2 traducciones, estaba la hebrea, ¿verdad? La Biblia hebrea en el lenguaje de ellos, y teníamos la griega, conocida como la Septuaginta. Pablo y los apóstoles, si usted se va a citar y se va al Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que todas las citas, en el 75% de ellas, vienen de la Septuaginta. Esta Septuaginta, este canon bíblico que existía, incluía los libros deuterocanónicos. Y vean qué curioso, porque entonces Pablo está diciendo que toda esa escritura de la Septuaginta es inspirada por Dios. O sea, ese canon bíblico que está citando del Antiguo Testamento Pablo es el canon que tenemos hoy en día los católicos. Pero este va a ser un tema que vamos a tocar más adelante en otro programa. Hoy vamos a ver solamente lo que es la parte de sola escritura. Pero tenemos un programa especial. Si usted quiere aprender, hermano, no se pierda los programas que nosotros tenemos a continuación. Realmente son muy interesantes. Este mes lo vamos a dedicar a la palabra de Dios, a la Biblia. Y usted va a tener que investigar qué es la palabra de Dios. Y le vamos a dejar algunas tareas ahí. Vamos a dejarle citas para que ustedes puedan investigar. Precisamente es importantísimo eso, porque al hacer referencia, cuando Pablo le dice toda la escritura, está haciendo referencia a la Septuaginta o a la de los 70, ¿verdad? Entonces, mi hermano está dando por válido los 7 libros que dicen los hermanos católicos, los hermanos no católicos, que nosotros agregamos a la Biblia. Y como bien decía Cedi, eso va a ser un próximo programa. El próximo programa de si nosotros agregamos o quitamos libros a la Biblia. Eso lo va a ver usted en próximas fechas. La próxima fecha. Entonces, mi hermano, y es muy importante que en el versículo 16 le dice toda escritura. Pero no le dice solo la escritura. Ese es un detalle, porque si nosotros estamos hablando de sola Biblia, ese versículo no apoya en nada la sola Biblia. Porque está diciendo toda, no sola. Sí, Diego y hermanos, pues no es solo la Biblia, ni tampoco es únicamente la Biblia. No, nos está diciendo que la Biblia, sí, la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Eso lo creemos también nosotros los católicos. No tenemos ningún problema con eso.